de esta emisora que ha sido de mucha bendición. Yo no los he dejado de escuchar. Bueno. Con ustedes me río, con ustedes lloro. Les he tomado un cariño muy especial en el amor de Cristo. Por medio de este anuncio queremos agradecerte a ti, maratanero, a cada uno que durante este año ha hecho esto posible. Nuestros hermanos en la fe en cada rincón del mundo que hacen de Maranata una emisora que suple necesidad. Seguiremos impactando vidas, pues para esto Dios nos llamó. Que Dios te bendiga. Sigamos disfrutando de nuestra programación. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Una emisora, una encomienda, un solo sentir. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, seguimos en esta bendición linda, seguimos en esta bendición preciosa que Dios nos ha permitido disfrutar de estos testimonios. La realidad es que nos hemos gozado, hermano. La realidad es que nos hemos gozado y seguimos gozándonos. Ahora vamos a tener en esta oportunidad a nuestra hermana Norma Colón, que también ha de testificarnos, ¿verdad?, dónde Dios ministró su vida, en qué área Dios fue capaz de ministrarla. Amén, con el fin de, ¿verdad?, y el énfasis que hemos querido compartir en este maravilloso día, que la gente que está pasando por aquí son gente que están más que agradecidos del Señor por lo que Dios ha hecho en su vida. Quizás cuando siente uno que la gente te da la espalda, cuando sientes uno que la gente no logra entenderte, cuando tú sientes que no hay solución. Fíjate, este hombre que lo tuvimos hace un momento, Delvin, es fuerte, Norma, lo que él vivió. Es fuerte porque, fíjate, fue, y nosotros que estuvimos aquí, usted lo vio en vivo y aún en su comportamiento te das cuenta que es un hombre pasivo, que un hombre, fue el enemigo que ganó ventaja y dijo, termina con eso. Pero más sin embargo, aún en ese panorama, Dios sabe lo que hay en el corazón, Dios conoce la intención, Dios sabe, amén, lo que hay en nosotros. Y mira qué lindo, hermano, que hemos querido traerle esta variedad de testimonios con ese único fin de que usted entienda que no importa lo que usted pueda estar viviendo, esa misma misericordia está disponible para ti, ese mismo amor, esa misma intención, ese mismo deseo de Dios de trabajar en tu vida, trabajar en tu familia, trabajar en la problemática con la cual tú puedas estar lidiando, que Dios quiere obrar. Él vino a deshacer, dice la Biblia, las obras del diablo, amén. Así que nos gozamos. Dime algo, Julito. La multiforme gracia del Señor, obrando, ¿verdad?, en situaciones diferentes, pero todos conllevan a un mismo fin. Y el Señor, pues, como dice la palabra, ¿verdad?, que Él da vida y vida en abundancia, que aquel que cayere no quedará postrado. Amén. Y que el Señor siempre está ahí, pendiente, ¿verdad? Él es la puerta y siempre va a estar abierta, esperando, ¿verdad?, que las personas se decidan a hacer este cambio, un cambio poderoso, que por eso es que hoy estamos, ¿verdad?, aquí mostrando estos testimonios bajo el tema más que agradecidos. Son gente que están agradecidas, ¿verdad?, gente que eran menesterosos, gente que no tenían los recursos para poder salir de estas situaciones, pero el Señor, ¿verdad?, los sacó y ellos están más que agradecidos de esa misericordia del Señor. Amén, así que nos gozamos en esta hora preciosa. Contamos con la bendición de tener aquí con nosotros a nuestra hermana Norma Colón. Dios te bendiga, Norma. Amén, Dios te bendiga. Qué bueno, gloria al Señor. Vamos a tener a Norma compartiendo su testimonio en esta hora preciosa. Te acompaña ahí la pastora Carmen Meléndez. Carmen Meléndez, nos gozamos que está acá con nosotros, y la otra, su mamá, qué bendición que está con nosotros acá. Nos gozamos en esta hora linda del Señor. Compártenos, Norma, ¿cuál fue, qué estuviste experimentando, qué estuviste viviendo y a qué edad comienza tu proceso, amén, para así ir entrando y desarrollando lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones para compartir con todo este pueblo en esta hora? Amén. Dios bendiga a la audiencia, ¿verdad?, que nos está viendo en esta hora. Estoy más que agradecida porque a la edad de mis 14 años comencé a tener unas experiencias extrañas en mi vida. Me había enamorado de un joven.
un joven guapísimo de ojos azules. Entonces, como todo joven que desea, ¿verdad?, enamorarse, sentirse amada, que correspondida, ¿verdad? Y en ese momento, pues yo no fui respondida de parte del muchacho con el que yo me había enamorado. Entonces, pues, me quedé con ese sentimiento, me quedé con ese rechazo y siempre estaba bien cabizbaja. Entonces buscaba la forma de llamarle la atención y nunca, pues fui respondida. Pasó el tiempo, entonces, pues conocí amistades y entre todas esas amistades, pues había una amiga mía. Eso trajo como frustración, Norma. Sí, trajo un sentimiento de frustración, de rechazo. De rechazo, exacto. Entonces, pues después que pasó el tiempo, pues, tenía esta amiga que era bien pegajosa, pues entonces, pues yo sentí que mis sentimientos fueron como cambiando. Entré en unas confusiones porque el deseo que había en mí de sentir lo que estaba sintiendo con el joven con el que yo me había enamorado y ser respondida no lo había sido. Entonces, al llegar esta muchacha joven, pues mis sentimientos comenzaron a cambiar. O sea, entré en esa confusión y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Lo que yo antes estaba sintiendo por un hombre, por un muchacho, ¿cómo es posible yo sentir esto aún hacia una mujer? Entonces, pues entré en unas confusiones terribles, y yo decía, Dios mío, Señor, yo sentía que el mundo se me iba, porque yo decía, ahora mi madre, cuando mi madre sepa lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, y me encerré totalmente en mí misma, que muchas veces intenté quitarme la vida porque, ¿sabes? Yo decía, mis hermanos me van a rechazar, mi familia me van a rechazar, la gente, ¿qué van a decir? Yo estaba encerrada totalmente y no hallaba qué hacer. Y fíjate, este testimonio está tremendo porque fíjate, es un panorama totalmente contrario a lo que compartió el pastor ahorita hace un momento. Él viene producto de una violación, algo que vivió, pero ella viene, enemigo gana ventaja en una situación emocional, emocional, donde nosotros tenemos que entender, hermano, que hay tantos jóvenes que están en una lucha de identidad. Ellos quieren encontrarse, ellos necesitan saber quiénes son. Y hay veces que en esa edad de la adolescencia están ellos buscando. Por eso es que usted ve que que lo que quieren es llegar a ser aceptos por la gente. Y ellos tienen tanto complejo. Por eso si usted anda en cierto carro, a ellos no les gusta que lo dejen en la escuela. Porque ellos no quieren ser el hazmerreír. Si ellos no tienen unas tenis nuevas, pues no se sienten que son parte, porque ellos no quieren ser, eso para ellos es un bochorno. Pero eso es producto de que todavía no saben quiénes son ellos, no saben lo valioso que son. Y qué triste que esto es lo que le pasa a nuestra hermana Norma, porque es a través de ese episodio que el enemigo va ganando ventaja y va trayendo consigo esa frustración, ese dolor, ese encierro. Amén. Y eso que ella vivió, ¿verdad?, que quiso manifestárselo a un joven, pues al no ser correspondida, comienza a experimentarlo ahora con esta muchacha que se allega a ella, ¿verdad? Que es muy atenta con ella, que se desborda quizá con cuantas atenciones. Entonces el enemigo donde comienza a desenfocarla. Y qué triste que comienzan a experimentar, ¿verdad?, lo que mi hermana comienza a compartir, que es que piensas en quitarte la vida. ¿Consideras eso por el mismo rechazo, por la misma situación, por el mismo que dirán, la opinión de la gente? Comienza Norma a luchar con todos esos pensamientos en ella. Sí, con todos esos pensamientos, y lo más que llegaba a mi mente era cuando mi mamá lo supiera. Entonces, pues yo me encerré totalmente y hasta que llegué el momento que tuve que sentarme con mi mamá, y fue todo lo contrario, porque mi mamá me pudo escuchar, pudo entenderme. Nunca había rechazo de parte de mi mamá, de parte de mi familia, de mis hermanos, y entonces pues me sentí más aliviada, pero eso sentía esas fuerzas que se habían apoderado de mí, esos sentimientos, y yo luchaba porque a pesar de que sentía
esos sentimientos se habían confundido a la misma vez. Yo decía, pero es que yo no quiero. Pero a veces sentí esa fuerza como que me empujaba a hacer cosas que yo no quería. Y después de ahí, pues seguí, eso fue en Estados Unidos, yo vivía en Estados Unidos. Y luego nos mudamos para Massachusetts. En Massachusetts, mi hermana, tengo una hermana mía que es Mildred, la única que le estaba sirviendo al Señor. Y a través de mi hermana Mildred es que nosotros comenzamos a conocer del Evangelio. Cuando mi hermana ponía las alabanzas de Marino, que me encantaba, yo le decía a mi hermana, pero qué lindo. O sea, el Señor comenzó a ministrar mi vida a través de ese cántico. Y a través de ahí, pues ya nos invitó a la iglesia. Empecé a la iglesia a visitar, a escuchar el mensaje. Y no había dado ese paso de fe rápidamente, pero sí iba, escuchaba la palabra y oraba, me hincaba de rodillas, hacía lo mismo que hacían los otros hermanos y hablaba con Dios. Porque tenías una lucha en tu interior. Una lucha interior. Y entonces, pues, luego de un par de años, regreso aquí a Puerto Rico. Cuando regreso a Puerto Rico, pues, Dios comenzó a trabajar en mi vida. Empecé a buscar trabajo y todos los lugares que yo iba, el Señor siempre ponía un grupo cristiano donde ellos alababan al Señor, leían la palabra. Y yo nunca, ¿sabes? De sentirla así, de coger la palabra, nunca. Yo los observaba a ellos y los veía a ellos orando y cantando. Y eso para mí era un refrigerio. Y Dios comenzó a trabajar conmigo. Y entonces trabajé en una fábrica ahí cuando era en Pleite, en Dorado, a las 7 de la mañana. Había un grupo de hermanos alabando al Señor. Y cuando yo veía ese grupo, pues eso me llamaba. Y ahí yo siempre iba. Y me reunía con ellos, hacían círculo de oración. Y ahí yo siempre pedía la oración. Pasaba el tiempo, la fábrica la iban a cerrar, nos fuimos para otra fábrica. Cuando yo entré en esa segunda fábrica, lo primero que me encuentro con un grupo cristiano, donde se reunían debajo de un árbol, lo que se escuchaba eran los cánticos, alabando al Señor. Aleluya. Se reunían, leían la palabra, y yo los observaba, porque eran costumbres, ¿verdad? Que en mi casa nosotros ninguno le servíamos al Señor, más que solamente mi hermana que vivía en Massachusetts. Pero yo empecé a ver, el Señor comenzó a dejarme ver todo ese grupo cristiano, cómo ellos oraban, cómo ellos leían la palabra. Y de momento, en mi casa, yo siento una inquietud de coger la Biblia. Y cuando yo cojo la Biblia, el Señor me llevó en 1 Corintios, gloria al Señor, que ese fue el texto que marcó mi vida. Esa palabra que me cambió, que entró, que me hizo sentir perdida, me hizo sentir, wow, yo decía... Te redargulló. Me redargulló, yo decía, Dios mío, pero yo estoy perdida. La palabra. Cuando yo leí que dice, y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, y no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán al reino de los cielos. Cuando yo leí esa palabra, de ahí en adelante mi vida comenzó a cambiar, comenzó a dar un giro. Yo comencé a clamar a Dios, a hablar con el Señor en mi mente. Yo decía, Señor, ayúdame, dame la fuerza. Yo no quiero ser quien yo soy. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea, porque la palabra empezó a redarguirme. Y mientras yo más me acercaba al Señor, pues yo le decía a una de las compañeras de trabajo, pues las luchas que yo estaba enfrentando, y ella me llevó a la iglesia. Cuando me llevó a la iglesia, que yo pisé el templo, recibí allí la palabra del Señor. Y entré en unas depresiones porque yo tenía una lucha interna que yo quería cambiar, que yo quería servirle al Señor, y el enemigo me metía en muchas cosas negativas en mi mente, muchas cosas. Y caí en unas depresiones, me pasaba llorando, me iba al trabajo llorando,
tuvieron que llamar a la supervisora porque yo me encerré en el baño y yo lo que hacía era llorar. ¿Sabe? Yo estaba tan, una depresión tan encerrada. Severa, que la supervisora entró y lo que yo escuchaba era: Norma, busca del Señor. Y yo decía, si ella supiera que esa es la lucha que yo tengo. Aleluya. Porque yo convivía con una persona y yo quería zafarme, yo quería salir de ahí. Y yo tenía esa lucha y el enemigo decía, pero no lo vas a hacer por esto. Y yo seguía batallando. Y hasta el día que llegué a la iglesia, una de las compañeras de trabajo, otra compañera de trabajo, me hizo una invitación a su iglesia, eso fue otra iglesia. Y allí ella habló con su pastor y yo me senté, hablé. Y en ese día, pues ahí yo acepté al Señor como mi Salvador. Luego el Señor me trasladó a una iglesia en Candelaria Arena, que fue donde yo crecí espiritualmente, donde yo comencé a conocer a Dios, a ese Dios que yo clamaba, a ese Dios que yo no conocía, pero le clamaba, que me ayudara, que me transformara. Y allí comencé mis primeros pasos en el Evangelio. Allí la iglesia me recibieron, el pastor, y comencé a experimentar muchas cosas, experiencias lindas en la vida mía, que fueron las que fueron marcándome para seguir creciendo, madurando espiritualmente y conociendo al Señor, para fortalecerme y poder seguir sirviendo al Señor, mantenerme viviendo como dice la palabra del Señor. Qué tremendo, Norma, que tuviste que lidiar esa batalla. Yo creo que con esa batalla lidian muchos de ellos. Uh-huh. Yo creo que con esa batalla lidian muchos de ellos. Y yo creo que debe ser la misericordia, el que nosotros entendamos eso, para que nosotros logremos ponernos en el lugar de ellos y logremos entender y logremos mirar el panorama que ellos realmente están viendo. Es una guerra espiritual que ellos no pueden pelear con su propia fuerza. Don Angelito, y de verdad escuché a la hermana Norma diciendo que ella tenía una relación, pero que ella ya conocía, ¿verdad? Ya estaba redarguida, pero ella quería zafarse, pero no podía. Uh-huh. ¿Cuáles fueron los impedimentos, verdad? Porque ya tu corazón estaba mirando, ya tú estabas mirando ese grupo de cristianos que siempre estaban alabando al Señor. Y que ella se expone a ellos. Ella tiene el deseo, tiene el anhelo. Ella está lidiando con algo en ella que no le permite avanzar. Correcto, por esa lucha espiritual, ella la puede identificar cuando ella quiere hacer un movimiento de zafarse de esas relaciones y el no poder. ¿Cuáles fueron esos factores? ¿Qué era lo que el enemigo decía? ¿Cuál era la barrera? Porque, ¿verdad? Muchas de las personas, cuando tienen una relación así, no sé si fue que duró muchos años, pero muchas veces el sentimiento no los deja desprenderse y buscar a Dios. Uh-huh. Pues una de las barreras era sentimiento a la misma vez. Y cuando me tocó en ese mismo momento de yo enfrentar para romper esa barrera, cuando yo le dejé saber a la persona de mi pasado que yo quería buscar del Señor y que estaba buscando del Señor porque yo no quería seguir viviendo esa vida vacía, porque me sentía vacía, yo sentía... Una mentira. Sí, una mentira. El enemigo me había engañado porque yo pensaba que Dios me había creado así, no. Y ese era el engaño, porque Dios no me había creado así. Entonces, cuando yo me enfrenté y hablé con la persona de mi pasado, pues se volvió loca, porque el enemigo la volvió loca, se quería quitar la vida y no me zafé, ¿sabes? Irme rápidamente. Uh-huh, uh-huh. Fue un proceso hasta que el Señor me ayudó. O sea, salí y gracias al Señor, esa persona que estaba en mi pasado, la llevé a la iglesia, el Señor la libertó. Wow. Y hoy día ella le sirve muchos años
le está sirviendo al Señor. O sea que eso que estaba, ¿verdad? Que ella se quería quitar la vida y todo eso, más bien tú no te alejaste en cuestión de que no se quitara la vida, ¿verdad? Por compasión. Pero qué bonito, ¿verdad? Que poco a poco te pudiste zafar y aún introducirla en los caminos del Señor. Eso es. Sí, entonces ella estuvo apartada. Ella conocía, yo no conocía, ella había conocido al Señor. Entonces ahí es cuando yo le dije, hay que buscar a Dios. Y entonces el Señor empezó a trabajar con ella y el Señor la libertó, ya muchos años también en el Evangelio, sirviéndole al Señor. O sea, y esto es una barrera que aquí hay que clamar. Amén. Aquí hay que agarrarse de Dios, porque esto no es con la fuerza de uno, esto no es... No, a mí me podían decir, mucha gente se me acercaban, pero mira, búscate un novio, mira, cásate. No, esto es espiritual, esto es Dios. Tiene que ser Dios que rompa esa cadena, esas ataduras, porque entonces el Señor es el que comienza a revelarse a la vida de nosotros y abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, y revelar su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. Y qué lindo que hoy vemos ese resultado en ti, Norma. Nos gozamos muchísimo de ver ese resultado en ti. Amén. Y de ver cómo Dios pudo ayudarte a salir de ahí. Yo creo que estos testimonios llegan, hermanos, para arrojarle luz a la gente. ¿Por qué, hermano? Es necesario que nosotros hablemos. Es necesario que compartamos estos testimonios. Si algo le gusta a Maranata, hermano, es compartir testimonios. Porque la gente, hermano, no puede conocer meramente a un Dios de teoría. Eso es. Son las experiencias que nos marcan. Son las experiencias, amén, las que producen, gloria al Señor, que esa palabra, ese conocimiento en nosotros cobre vida. ¿Ves? A través de ese Espíritu Santo precioso. Y hay gente que nos está escuchando ahí. Dios no golpea el aire, que están con esa lucha emocional, que están con ese pensamiento divagando ahí. ¿Será que Dios me creó así? ¿Será que yo nací para esto? ¿Será que...? Y tienen esa lucha interior. Queremos hablarte de parte de Dios en esta tarde y decirte, no, Dios creó hombre y creó una mujer. Hay una lucha espiritual en ti. Hay una lucha, aleluya, en tu espíritu que se revela hacia lo de Dios. Pero si tú logras resistir, si tú logras hacerte de la fuerza que Dios te va a proveer, tú vas a poder persistir, tú vas a poder alcanzar el propósito que Dios tiene para con tu vida y con los tuyos. Hay gente que tiene que entender esto en esta poderosa mañana, y nosotros como iglesia, hermano, pararnos en la brecha y no solamente juzgar, no solamente señalar, no solamente herir, no solamente separar, sino que entendamos que hay un rol, que hay una labor que tenemos que efectuar. Y bien importante, ¿verdad? Vivo más que agradecida. Eso es. Más que agradecida, vivo de los pastores que Dios me ha puesto. Qué lindo, gloria a Dios. Los pastores que Dios ha puesto en mi caminar. Primeramente Dios, mi mamá, muy agradecida a mi mamá de sus consejos sabios, de su sabiduría, de su amor, de su comprensión hacia mi persona y mis pastores. Eso es. Y la hermana Carmen Meléndez ha sido una bendición a mi vida. Pastor Raúl, los amo, somos de la iglesia evangelística Sonada Trompeta de Candelaria Arena, y ellos me han ayudado a mí a escalar, a madurar. Gloria. Y eso es bien importante en los pastores. Amén. Que ayuden, que busquen siempre esa dirección, oren, ayunen y buscar verdaderamente cómo llegar a la necesidad del corazón de esa persona, no solamente que esté viviendo la vida que yo viví, sino en diferentes áreas. ¿Ve? Poder comprender, escuchar, que eso es bien importante. Y yo vivo más que agradecida porque he aprendido muchas cosas que el Señor me ha permitido a mí a escalar. Y otra cosita más que quería decir, en mi experiencia, nadie sabía lo que yo le estaba pidiendo a Dios, solamente Dios y yo. Y un día en la mañana yo escucho la voz de Dios
cuando Dios me dice, Norma, ven. Y yo escuché esa voz 2 veces. La presencia de Dios. 2 veces. Y yo caí como soldado, rápido. Eso fue entre la mañana, que está saliendo la mañanita, a las 7 y pico de la mañana. Y yo vuelvo, escucho. Cuando yo escuché la voz por primera vez, escuché esa voz y dijo, Norma, ven. Y yo decía, Dios mío, ese es el Señor que me está llamando. Ese es el Señor que me está llamando. Y me levanté, hermano, pero yo temblaba. Yo decía, Dios mío. Y yo le dije a Dios, Dios, si tú me estás llamando, yo quiero escuchar esa voz por segunda vez. Y me acosté, cerré mis ojos y me quedé esperando y me fui ahí. Y por segunda vez yo escuché esa voz pausadamente, una voz suave, y el Señor me volvió a llamar, Norma, ven. Y de ahí en adelante mi vida ha dado un giro totalmente. Gloria al Señor. Norma, ¿pensaste que salía? Sí. ¿Pensaste Sí. que te levantaría? Sí, seguro que sí. Aleluya. Seguro que sí. Dije, yo no voy a permanecer aquí. No, yo puse mi fe puesta en el Señor y dejé mi vida en las manos del Señor, que Dios hiciera de mi vida como Él quisiera. Ese Dios maravilloso al que yo no conocía, Él se ha dado a conocer. Amén. Y hoy día yo alabo al Señor, glorifico su nombre. Jamás en mi vida yo pensaba coger una guitarra para yo adorar al Señor. Aleluya. Y el Señor me dio una alabanza que se titula Restáurame. Me la dio el Espíritu Santo de Dios para la gloria del Señor, y a través de la música el Señor ministra mi vida. Amén. Y a través de la música, pues llevo mi testimonio donde quiera que el Señor me lleve, para gloria de su nombre. Algo que en lo cual te hubieras desenvuelto, que has participado, que tú no te haya pasado por la mente lograrlo en el Señor. Lograr. Algo que hayas visto de Dios, que tú digas, Dios ha sido tan bueno conmigo. Bueno, son muchas cosas que están en la mesa ahí, ¿verdad? Y una de mis grandes deseos es establecer mi vida, casarme, porque no me he casado. Y yo sé que eso el Señor. ¿Cuántos años tiene, Brenda? 44. Estás joven todavía. Sí, no estoy Ya joven, pronto llega. Las promesas del Señor, porque va a haber boda. Amén, amén. La pastora es la que me va a casar. ¡Ay, exacto! Gloria al Señor. Y Maranata va a colaborar con eso. Ahí Seguro está, que sí, ahí está. amén. Vamos, Aleluya. Maranata va a poner el catering, vamos. Ahí está. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Apunta de la producción eso ahí para que esto se Amén. ponga pila. Gloria al Señor. Gloria al Señor, seguro que sí. Gloria al Seguro que sí. Señor. Y nos gozamos, Brenda y Norma, nos gozamos de que Dios te haya permitido, ¿verdad?, esa bendición linda, y nos da mucha alegría contar contigo, contar con tu testimonio. Y qué lindo que ese Dios que te dijo, Norma, ven. Venga, gloria al Señor. Lograste responder a su voz, a su llamado. Y qué lindo que hoy podemos disfrutar de este testimonio. Y ese mismo Dios que llamó a Norma te llama a ti hoy, te dice, ven. Tú que estás trabajado, tú que estás cargado, ven, que te quiere hacer descansar. Ese es el Dios que nosotros le servimos. ¿Tú le respondiste, Jolito? Le respondí. Me dijo, Julio, ven. Yo le respondí también. Y así mismo será cuando suena la trompeta. Así mismo te va a llamar fulano, ven. Pero tienes que tomar una decisión en esta hora. Eso Bendito el nombre de Jesús. Gente, ¿verdad? Que pues ellos no pensaban caer en esa situación. Sin embargo, cayeron, pero el Señor los sacó de ahí. Yo Eso quisiera, es. ¿verdad?, de que usted le diera algún consejo, porque en este último tiempo, pues este es el último tiempo, ¿verdad? Sabemos que el enemigo de las almas está engañando a mucha gente. Amén. Y hemos visto, ¿verdad?, como en este tiempo muchas personas asumen esa conducta, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Hay una inclinación a su sexo, a su mismo sexo, y muchas de las personas que están atravesando por esa situación son engañados por el enemigo con la famosa frase
que yo nací en un cuerpo de mujer, pero soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Amén. La Biblia dice que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, Cristo dio su vida para rescatarnos nosotros de la maldición, de la perdición. Y mi consejo es que busques a Dios. Amén. Busques al Señor, deposita tu vida en las manos del Señor. Tus confusiones, tus pensamientos, tus dudas, habla con Dios, porque el único que te puede entender a ti es Dios. Y clamar al Señor, dejar que Él trabaje en tu vida, porque si estás sintiendo esas ataduras, el enemigo siempre te va a engañar, te va a hacer creer que tú eres así, que tú naciste así, que eso es lo que te gusta y te va a seguir inclinando a ese deseo, al pecado. Y entonces la Biblia dice que el pecado nos aleja de Dios. Por eso el enemigo va a buscar la forma de destruir tu vida. Tú no naciste así. Cristo te hizo varón, Cristo te hizo hembra. Amén. Y a la medida que tú busques al Señor, vaya a una iglesia, ve puesto tus ojos al Señor. Amén. Tus ojos puestos mirando a Cristo, mirando ese sacrificio, no mirando las faltas humanas que puedas haber a tu alrededor, de muchos que te puedan señalar. No, sigue mirando a Jesucristo. Eso es. Porque Él es el que dio la vida por ti. Él es la perfección, Él es el que te va a cambiar. Amén. El que va a depositar en ti el gozo, la salvación, la paz. Lo que tú necesitas Amén. lo vas a encontrar en Cristo Jesús. Amén. Es más, nadie, ninguna fuente, ni la bebida, ni la fiesta, para tú desahogarte. Puedes brincar de muchos lados, pero sabes que estás vacío, que necesitas, que en ese hueco de tu corazón solamente lo va a llenar Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, nos gozamos. Muy contentos, de verdad que seguro que sí. Y anhelamos, ¿verdad?, que usted abrace esa palabra, usted la haga suya y usted se sacuda, no permita que el enemigo, ¿verdad?, lo esclavice. Amén, con tantos pensamientos. Gloria al Señor, corra a Jesucristo en este poderoso día, que Dios es capaz de, ¿verdad?, de obrar en tu vida, de Dios solucionar tus problemas, Dios poner un alto a ese juego, a esa manipulación que tiene el enemigo para con tu vida, ¿ok? Así que nos gozamos de nuevo. Norma, gracias. Gracias a la pastora, nuestro respeto, gracias a su madre por, ¿verdad?, acompañarla y estar con nosotros en esta hora preciosa. Bueno, nosotros seguimos en esta bendición preciosa. Recuerde que este es el maratón de testimonio más que agradecido, ¿ok? Así que nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, un corto receso rapidito, y venimos por aquí con la familia Roena también, que van a estar testificando en esta hora preciosa. Quedan algunos 3 testimonios más. Ay, santo. Tres, Julito, ve anotando. Sí, los tengo aquí. Vean, quedan 3 testimonios ahí. Los vamos a compartir en esta hora preciosa, de tal manera que a usted no le quepa duda que el mismo Dios que ha ido obrando en cada una de estas situaciones va a ser capaz de obrar en tu vida también. De nuevo, Norma, gracias por esta bendición linda. Gracias, Julito. Seguimos aquí. Gloria al Señor. Y recuerde que esto es Maranata Radio Ministry, una emisora que nace del corazón de Dios para suplir tu necesidad. Llévatelo, Joelito. Minutos regresamos con el maratón de testimonios en Maranata Radio Ministries. No te salgas de sintonía porque comenzamos en breve.